En esta noche vamos a hablar un tema importante, igual que todo, ¿verdad? Todos los temas del Señor son importantes. En esta noche vamos a hablar de un tema titulado ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Una gran pregunta que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué murió Cristo? Pero antes vamos a Dios en oración. Oremos. Eterno y buen Dios que estás en el cielo. Oh Padre eterno, en este momento, gracias te damos por la oportunidad que nos das a cada uno de estar delante de tu presencia, humillado, Señor, de corazón, alabando y glorificando tu nombre. Ahora, Padre, después de estas alabanzas, de estas oraciones, también la lectura de tu palabra, tú nos vas a hablar mediante la palabra que tú has puesto en mí. Rogándote, Señor, que tú me uses poderosamente y que yo no hable de acuerdo a mí, sino que tú pongas la palabra que yo tengo que hablarle a tu pueblo. Oh, Señor, habla en mí y ayuda que yo pueda edificarme al igual que cada uno de los que escuchen esta palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, una gran pregunta. ¿Por qué murió Cristo? Ahora bien, si yo le preguntara a cada uno de ustedes por qué murió Cristo, todos me contestarían lo mismo. Todos dirían lo mismo y la respuesta sería por nuestros pecados. Cristo murió o murió por nuestro pecado. Todos diríamos lo mismo, ¿verdad? Pero bien, es una gran realidad. Cristo murió por nuestro pecado. Pero hay algo que debemos aprender en cuanto a esto. ¿Qué significa esta palabra? Nuestro pecado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Cristo murió por nuestro pecado? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros analizamos y solamente vemos la finalidad de la muerte de Cristo. La finalidad de él fue morir por nuestro pecado. Pero, ¿por qué murió él? ¿Por qué él lo hizo? ¿Cuál fue el motivo que lo empujó a que él muriera por nuestro pecado? ¿Qué significa? ¿Qué hubo? Hubo algo que lo empujó a él a morir por nosotros en la cruz, por nuestra desobediencia, por nuestras iniquidades. Él llevó, ¿verdad?, en la cruz nuestras iniquidades, pero algo lo empujó a él a hacer esto. En realidad, cuando contestamos que él murió por nuestro pecado, la finalidad fue morir por nuestro pecado, pero hubo algo antes de esto que debemos analizar. ¿Qué lo llevó a él a morir? ¿Qué motivó al Señor a morir por nuestro pecado? Bien, si leemos la palabra del Señor en el libro de Juan, en su capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Significa que Dios dio a Jesucristo, mandó a Jesucristo a morir a este mundo por nosotros en la cruz. Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz por el amor que él tiene para con cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué está significando esto? Que Cristo, uno de los motivos que empujó a Cristo a morir por nuestro pecado, fue la obediencia a su Padre Celestial, la obediencia a su Padre Dios, la obediencia al que lo envió a morir por nosotros. Él obedeció y murió en la cruz, murió por nosotros en la cruz, y este fue uno de los motivos que él tuvo para morir por nosotros. Si nosotros leemos la palabra en Romanos, en su capítulo 5, versículo 19, dice la palabra del Señor: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
¿Cuáles son esos muchos? ¿Dónde están esos muchos? Cada uno de nosotros, todo aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Aquí vemos que Cristo obedeció a Dios en morir por nosotros en la cruz para perdón de nuestro pecado. Él murió en lugar nuestro. En lugar de nosotros morir, Cristo murió para que nosotros no muriéramos, sino que viviéramos en este tiempo. Ahora bien, ese fue uno de los motivos. Pero hay otro motivo muy importante que empujó al Señor a morir por nuestro pecado. ¿Y cuál es ese otro motivo? Lo encontramos en Efesios, en su capítulo 5, versículo 2, que dice la palabra del Señor: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó. Significa que Cristo murió por nosotros también, por amor a nosotros. Cristo, además de obedecer al Señor, también entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Mire, el amor de Cristo era tan grande que se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por usted y por mí. Ustedes saben qué significa entregarse a sí mismo. Usted sabe cuando un delincuente comete una locura, ¿verdad? Comete algo por ahí, un desacato. ¿Qué hace el delincuente? Se echa a huir. Y mientras no lo atrapan, él está huyendo, ¿verdad? Pero Cristo fue diferente. Cristo, cuando lo andaban buscando para crucificarle, para matarle, él no huyó, sino que él se entregó. ¿Por qué? Porque él sabía que si se entregaba, nosotros íbamos a ser perdonados, íbamos a ser, ¿verdad? Nuestros pecados iban a ser perdonados. ¿Por qué? Por medio de la sangre que él derramara. Nosotros íbamos a ser limpiados por esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, vemos, hermano, aquí en Efesios capítulo 5, versículo 2, que el Señor, además de obedecer al Señor allí en Juan 3:16, que fue en obediencia al Señor, y también vemos en Romanos en su capítulo 5, versículo 19, él obedeció al Señor. También aquí dice en Efesios capítulo 5, versículo 2, que él se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Esto lo entendemos, hermanos, siempre y cuando nosotros leemos la palabra y nosotros también nos humillamos y tenemos en gran estima el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ahora bien, hermano, por estas cosas, tanto en obediencia a Dios como por el amor que él tuvo para con nosotros, el Señor vio algo. Vio que todos nosotros nos descarriamos. A una nos fuimos corrompiendo, ¿verdad? Nos fuimos corrompiendo y no había ni siquiera un justo, dice la palabra, que haga el bien o que haga lo bueno. No había nadie que hacía lo bueno, sino que todos nos descarriamos, según dice la palabra en Salmo, en su capítulo 14, versículo 3, que todos nos descarriamos. Entonces, al ver esto, el Señor, viendo esto, el Señor, viendo que nadie obedecía, ¿verdad? Ni quería aceptar la buena nueva de salvación que él trajo, o a Dios como su Salvador, a Dios como su Señor. ¿Qué hizo él? Él se entregó a sí mismo. Él murió en la cruz por el amor y la obediencia que le tenía a nuestro Dios. Y por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros para que nosotros no fuéramos destituidos, sino que Dios nos aceptara como hijo amado, como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿verdad? Todo el que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador es recibido como un hijo amado.
Él sabía que pronto vendría la justicia de Dios y que esa justicia demanda que nosotros muriéramos. Íbamos a morir por nuestras transgresiones. La justicia de Dios, que Dios iba, ¿verdad?, a derramar su ira sobre nosotros y iba a aplicar su justicia. La justicia es que lamentablemente íbamos a morir porque ninguno éramos justos. Nadie hacía lo bueno. Todos nos descarriamos. Entonces, viendo esto, el Señor sabía que cuando Dios viniera a cobrar, viniera a implantar su justicia, todos íbamos a morir, según nos enseña Romanos en su capítulo 6, versículo 23, y Apocalipsis en su capítulo 21, versículo 8. Ahí, en esta lectura bíblica, el Señor aquí está declarando juicio para su pueblo. Y el Señor, para librarnos de ese juicio, un juicio que no iba a ser bueno para nosotros, el Señor murió por cada uno de nosotros. Y que Dios no tiene a nosotros, ¿verdad? Que Dios no tenía a nosotros. Bueno, el Señor no tenía a nosotros, no algo bonito, no algo bueno, sino algo que ninguno de nosotros le gustaría recibir. Nadie quiere recibir lo malo, todos queremos lo bueno. Entonces, si queremos lo bueno, tenemos que hacer el bien delante de la presencia de nuestro Dios. Bien, hermano, Dios tiene por inocente, o Dios no tiene por inocente al culpable. El que es culpable, para Dios pagará. Dios no diga, no es igual que estos jueces de este mundo, ¿verdad? Que aunque usted sea culpable, si usted pagó por su culpabilidad, usted lo declaran justo, lo declaran inculpable, ¿verdad? Que no hizo nada. Pero Dios no. Para Dios, si usted es culpable, vas a pagar. Entonces nosotros somos culpables. Por eso cada uno de nosotros iba a pagar. Según Proverbios capítulo 17, versículo 15, la palabra enseña que Dios no da por inocente a aquellos que son culpables. ¿Por qué se dio, verdad? ¿Por qué se dio cuenta estas cosas? ¿Por qué se dio Cristo cuenta de esto? Porque ya lo sabía del Señor, ya Dios se lo había dicho. Entonces Dios se dio cuenta de lo que vendría para cada uno de nosotros. La palabra de Dios que nosotros sabía que nosotros es imposible, que por nosotros mismos no íbamos a salvar. Lamentablemente nosotros mismos no teníamos el derecho de salvarnos, sino que Cristo sabía que para nosotros salvarnos tenía que suceder un acontecimiento. Y era un acontecimiento lo que se hacían antes, ¿verdad? En el antiguo pacto, que para remisión de pecado había que derramar sangre. Macho cabrío, había que sacrificar un cordero sin mancha para limpieza de su pecado. Y el Señor sabía esto. Entonces la palabra enseña allá en hebreo que el único cordero inocente y sin mancha era él, era Cristo. Por eso Cristo decide morir por cada uno de nosotros, para que nosotros en este tiempo no lleváramos el pecado de este mundo. Dice la palabra en Amós, en su capítulo 5, versículo 22, y si me ofreciereis, pues que nosotros no teníamos la oportunidad de salvación por nosotros mismos, sino que debía suceder algo. Dice, y si me ofreciereis vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ese pueblo en ese tiempo era desobediente, al igual que el pueblo que era desobediente cuando Cristo vino a este mundo. Entonces, como eran desobedientes, no había la oportunidad de salvación. Eso también nos lo dice Isaías en su capítulo 1, versículo 11 hasta el 14. Nosotros, por nosotros mismos, no podíamos buscar la salvación
porque no teníamos esta esperanza. Ahora bien, no por oraciones ni por llanto, ¿verdad? También usted podía salvarse. Cristo entendió esto. No porque usted orara mucho, no porque llorara mucho, iba a ser salvo. No, tampoco esto era válido para el Señor. Lamentaciones en su capítulo 3, versículo 44, dice que no, el Señor tampoco se agradaba de esto. Para usted salvarse no era así que usted se salvaba, sino que debía de haber algo, como decía, un acontecimiento importante, como era la muerte de Cristo, para nosotros poder tener la oportunidad de salvación. Lo justo era, hermano, que nosotros muriéramos o que nosotros fuéramos condenados, ¿verdad? Eso era lo justo para Dios, porque nosotros no merecíamos nadie más de ahí, porque acuérdese que vimos que todos nos descarriamos, todos fuimos, ¿verdad?, desobedientes, ninguno hacíamos el bien, y por esto fue que Cristo entendió y murió por nosotros. Ahora bien, Cristo entendió que el único suficiente para salvarnos era Él. Era Él, el único suficiente para salvarnos era Él. Si nosotros vamos a Hechos, en su capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre en quien podamos ser salvos es Cristo Jesús. Y Él entendió esto. Él sabía esto. Por eso Él decide morir por nosotros en la cruz. Acordémonos bien. Él murió por nosotros en obediencia a su Dios, en obediencia a su Padre, en obediencia a quien lo envió a esta tierra. Y también murió por nosotros, por el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Él soportó, dice la palabra, soportó la ira del Padre que venía sobre cada uno de nosotros por nuestras rebeliones. Él soportó esa ira tenebrosa que venía sobre usted y sobre mí, del Padre, por desobedecer la palabra que Él dio. Cristo, por su amor, un amor incomparable, un amor inagotable, un amor lindo, un amor perfecto. Él sufre todo esto por amor a nosotros. Cristo recibió una muerte atroz, una muerte desagradable que nadie la versículo 5 y 7, el Señor nos dice que Él soportó todo esto por amor a nosotros. Y dice que enmudeció todo lo que le hicieron, ¿verdad? Todo su tormento y todo lo que recibió, Él no abrió su boca, sino que no dijo ninguna palabra, porque Él, su finalidad era salvar a su pueblo, salvar al mundo, salvar al mundo de la ira venidera que venía de parte de Dios. Ahora bien, hermano, ¿de qué nos salvó el Señor? Algo muy importante, el Señor nos salvó del fuego eterno. ¿Dónde encontramos esto? En Mateo, en su capítulo 25, versículo 41. Ahí encontramos que el Señor nos salvó del fuego eterno. 2, nos salvó de vivir en tiniebla. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El Señor murió en la cruz para que usted y yo nos libráramos de la tiniebla. 3, el Señor nos salvó de la maldición de la ley que nos condenaba a cada uno de nosotros, según Gálatas en su capítulo 3, versículos 13 y 14. En conclusión, hermano, en conclusión, Jesús murió por nosotros
por nuestro pecado. Esa era la finalidad, nuestro pecado. Pero Él lo hizo, Él lo empujó a hacerlo. ¿Qué a Él? ¿Por qué lo hizo? Porque Él obedeció al Señor, porque Él tenía amor para con nosotros. Entendemos que entender esto, hermano, y saber que así mismo como Cristo nos amó, nosotros tenemos que amarnos unos a otros y amar cada día la vida cristiana para seguir hacia adelante. Dios le bendiga, hermano, que el Señor siga con nosotros en todo momento.